Le dio todo a su hijo mayor: educación cara, dinero, comodidades, mientras obligaba al menor a trabajar desde niño. 20 años después, cuando quedó en la calle sin un peso, descubrió cuál de los dos realmente lo amaba. Esta historia te partirá el corazón y te enseñará la lección más dura sobre criar hijos. Martín Solano era el mejor zapatero de San Pedro de los Milagros. Sus manos curtidas podían transformar un pedazo de cuero en obras de arte: botas para los campesinos, zapatos de domingo para las señoras del pueblo. Incluso había hecho los zapatos del alcalde durante 3 mandatos consecutivos. Su pequeño taller en la calle principal olía permanentemente a cuero, pegamento y barniz, un aroma que para él significaba dignidad y trabajo honesto. Pero Martín cargaba una culpa que lo carcomía por dentro. Cuando nació su primer hijo, Andrés, Martín hizo una promesa frente a la cuna: este niño tendrá todo lo que yo nunca tuve. Martín había crecido pobre, descalzo hasta los 12 años, trabajando desde los 8 en el taller de su propio padre, que lo golpeaba por cada error. Juró que su hijo no conocería esa vida. Andrés creció como un principito en ese pueblo humilde. Martín trabajaba 18 horas diarias para pagarle el mejor colegio privado del municipio vecino. Mientras otros niños ayudaban a sus padres después de clases, Andrés llegaba a casa a jugar con juguetes que Martín compraba con dinero que apenas tenía. Le compraba ropa de marca cuando los demás niños usaban la de sus hermanos mayores. Le daba mesada cuando Martín mismo comía frijoles para ahorrar. «Papá, necesito dinero para la excursión», decía Andrés a los 12 años. «Aquí está, mijo, te alcanza. ¿Necesitas más?». Nunca había un no. Nunca había un trabaja por ello. Nunca había consecuencias. Cuando Andrés tenía 13 años, nació Carlos. La esposa de Martín, Rosa, murió en el parto. Complicaciones que nadie pudo prever en ese hospital rural. Martín quedó destruido, viudo a los 35 años, con un adolescente malcriado y un bebé recién nacido. Algo se rompió en él esa noche, o quizás algo se arregló mientras sostenía a Carlos en brazos. Mirando ese rostro arrugado e inocente, Martín pensó en todo el dinero que había gastado en Andrés. Dinero que pudo haber pagado un mejor hospital para Rosa. Pensó en todas las horas trabajando que no pasó con su esposa. Pensó en cómo había malcriado a Andrés tratando de compensar su propia niñez difícil. No cometería el mismo error 2 veces. Carlos creció de forma completamente diferente. A los 7 años ya estaba en el taller después de clases, barriendo aserrín y organizando herramientas. A los 9 aprendió a cortar cuero. A los 11 hacía sus primeros zapatos toscos, bajo la supervisión estricta de Martín. «Pero papá, tengo tarea», se quejaba Carlos. «La haces después o primero el trabajo». «Así es la vida, muchacho». Andrés, para entonces estudiante universitario en Medellín con todos los gastos pagados, llamaba ocasionalmente burlándose: «¿Ya tienes a Carlos de esclavo, papá? ¡Qué anticuado eres!». Martín no respondía, solo apretaba la mandíbula y seguía trabajando. La diferencia entre los hermanos era abismal. Andrés visitaba el pueblo en vacaciones, luciendo ropa cara, presumiendo de sus fiestas universitarias, del carro que Martín le había dado como regalo de grado. Hablaba con acento diferente, como si se avergonzara de sus raíces. Carlos, a los 14 años, tenía las manos callosas como su padre. Odiaba el olor a cuero. Odiaba madrugar los sábados a trabajar mientras sus amigos jugaban fútbol. Odiaba que su padre fuera tan duro con él cuando había sido tan blando con Andrés. ¿Por qué Andrés nunca tuvo que trabajar?, le reclamó una tarde. Martín levantó la vista de la bota que estaba cosiendo. «Porque cometí un error con tu hermano. Un error que no voy a repetir contigo. Eso no es justo. La vida no es justa, Carlos, pero te estoy preparando para sobrevivir en ella». Carlos salió dando un portazo. Esa noche lloró de rabia en su cuarto, jurando que apenas cumpliera 18, se largaría de ese pueblo y nunca más tocaría un zapato. Martín lo escuchó llorar desde el taller. Le dolió, pero no cedió, porque ya había visto el resultado de ceder. Andrés tenía 25 años y nunca había trabajado un día en su vida. Pasaron los años. Andrés se graduó de Administración de Empresas con honores, gracias al dinero que Martín sacrificó hasta el último peso. La ceremonia de grado fue en Medellín. Martín cerró el taller una semana completa, perdiendo ingresos vitales, solo para estar allí. Carlos, entonces de 12 años, tuvo que acompañarlos vestido con su única ropa de salir. «¿Por qué tengo que ir?», protestó Carlos. «Porque tu hermano se gradúa, es importante». Pero para Andrés no fue importante que ellos estuvieran allí. Apenas los saludó en medio de sus compañeros elegantes. Martín vio cómo su hijo mayor se avergonzaba de ellos, del traje viejo de Martín,
de los zapatos gastados de Carlos, de su forma de hablar campesina. Después de graduarse, Andrés consiguió trabajo en una empresa gracias a un contacto del padre de un compañero. No por sus méritos, sino por relaciones. El salario era bueno, pero Andrés vivía por encima de sus posibilidades. Apartamento lujoso, carro nuevo cada 2 años, fiestas, viajes. Y cuando le faltaba dinero, llamaba a papá. Necesito que me prestes 500,000. Papá, es una emergencia. Martín siempre enviaba el dinero. Nunca se lo devolvían. Mientras tanto, Carlos crecía resentido. A los 16 años, era mejor zapatero que muchos adultos. Podía hacer un par de botas en la mitad del tiempo que le tomaba a su padre, pero odiaba cada minuto. Veía a Andrés viviendo la gran vida mientras él trabajaba 6 días a la semana. Papá, quiero ir a la universidad, dijo Carlos un día juntando valor. Martín no levantó la vista de su trabajo. ¿Con qué plata? Con la plata que le mandas a Andrés cada mes. Si no le mandaras eso, yo podría estudiar. Andrés es tu hermano mayor. Andrés es un mantenido, explotó Carlos. Tiene trabajo y todavía le mandas dinero. Mientras yo trabajo como burro aquí y ni siquiera me pagas un salario decente. Martín finalmente lo miró. Sus ojos estaban cansados, viejos. Algún día entenderás. No, nunca voy a entender por qué lo quisiste más a él que a mí, Ann. Esas palabras golpearon a Martín como un martillo. Abrió la boca para explicar, para decirle que precisamente porque lo quería más, lo había criado así. Pero Carlos ya se había ido. Esa noche, Carlos tomó una decisión. Ahorraría cada peso que pudiera, y apenas tuviera 18 se iría. No a la universidad, ya había perdido esa oportunidad, sino a montar su propio taller en otro pueblo. Lejos de Martín, lejos de la sombra de Andrés. 2 años después cumplió su promesa. A los 18, Carlos se fue a Villa del Rosario, un pueblo a 2 horas de San Pedro. Rentó un cuartucho y montó un taller minúsculo con las herramientas viejas que Martín le dejó llevar. No se despidieron con un abrazo, apenas con un apretón de manos. Suerte, muchacho, dijo Martín. Adiós, papá. Martín se quedó solo en su taller. Tenía 53 años. Sus manos artríticas le dolían cada mañana. Andrés ahora tenía 30, con un buen trabajo y buena vida, todo gracias a él. Carlos tenía 18 y lo había dejado, pero Martín se consolaba pensando que al menos le había dado un oficio, herramientas para sobrevivir. Pensaba que había hecho lo correcto. No sabía que la vida estaba a punto de enseñarle la lección más dura. Martín cumplió 60 años trabajando en su taller. Sus manos ya no eran las mismas. La artritis había avanzado tanto que algunos días apenas podía sostener el martillo. Los clientes empezaron a irse a talleres más modernos, con máquinas que hacían el trabajo más rápido. El pueblo había cambiado. La gente compraba zapatos en los centros comerciales de la ciudad. No le encargaban al zapatero local. Las deudas comenzaron a acumularse. Martín había gastado toda su vida trabajando, pero nunca había ahorrado. Todo lo que ganaba se iba en ayudar a Andrés. Incluso ahora, a los 35 años, Andrés seguía llamando con emergencias. Un préstamo para cambiar el carro, dinero para el enganche de un apartamento más grande, una inversión que nunca daba frutos. Papá, solo necesito 2 millones. Te juro que te los devuelvo en 3 meses. Martín, contra su mejor juicio, había hipotecado el taller. Pensaba que Andrés cumpliría. Pensaba que su hijo mayor, con su educación universitaria y su trabajo, sabría manejar el dinero. Los 3 meses pasaron, luego 6, luego 1 año. Andrés nunca devolvió el dinero. Y cuando Martín lo llamaba preguntando por el préstamo, las excusas eran siempre las mismas. Las cosas están difíciles, papá. Dame un poco más de tiempo. Martín no podía pagar la hipoteca. El banco comenzó el proceso de embargo. Una mañana de octubre, 3 hombres llegaron con una orden judicial. Tenía 30 días para desalojar el taller que había sido su vida durante 40 años. El mismo taller donde había criado a sus hijos, donde había hecho zapatos para 3 generaciones de familias del pueblo. Martín se sentó en su mesa de trabajo y lloró. Lloró como no había llorado desde la muerte de Rosalie a los 60 años. Se quedaba sin nada, sin taller, sin casa. Vivía en el segundo piso del mismo local, sin ahorros, sin futuro. Llamó a Andrés en el teléfono. Sonó 5 veces antes de que contestara. Papá, estoy ocupado. ¿Qué pasa, Andrés? Hijo, me van a quitar el taller. Necesito ayuda. Silencio del otro lado. Hola, Andrés. Papá, mira, yo también estoy en una situación difícil ahora mismo. Acabo de cambiar de carro y pedí prestado para darte esos 2 millones. Explotó Martín.
Por eso me van a quitar el taller. Dijiste que me los devolverías. Bueno, las cosas no salieron como esperaba. No es mi culpa que hayas hipotecado el taller. Esa fue tu decisión. Martín no podía creer lo que escuchaba. Andrés, soy tu padre. Te di todo. Te pagué la universidad. Te compré caro. Te mantuve hasta los 30 años. Y yo te lo agradezco, papá. Pero ya soy adulto. No puedo estar rescatándote cada vez que tomes malas decisiones financieras. La línea se cortó a Martín. Se quedó con el teléfono en la mano, en shock. ¿Malas decisiones financieras? Rescatándolo. Era al revés. Martín había rescatado a Andrés toda su vida. Y ahora, cuando él necesitaba ayuda, su hijo lo abandonaba. Con manos temblorosas, marcó el único otro número que tenían Carlos. No habían hablado en 2 años. Carlos ocasionalmente enviaba mensajes cortos en Navidad o en el cumpleaños de Martín, pero la relación estaba rota. Aún así, Martín no tenía a nadie más. El teléfono sonó, 1 vez, 2 veces. Papá. La voz de Carlos sonaba sorprendida. Carlos, hijo, yo, Martín, no sabía cómo empezar. Necesito hablar contigo. ¿Estás bien? ¿Pasó algo? Y Martín, el hombre que había sido fuerte toda su vida, el que nunca pedía ayuda, se quebró. Le contó todo entre sollozos, la hipoteca, el dinero prestado a Andrés, el embargo, la llamada fría de su hijo mayor. En todo, Carlos escuchó en silencio. Cuando Martín terminó, hubo una pausa larga. Dame la dirección del banco, dijo Carlos finalmente. Voy para allá, mañana. Carlos llegó al día siguiente manejando una camioneta vieja pero bien cuidada. Martín lo esperaba fuera del taller, encorvado, viejo, derrotado. Casi no reconoció al joven de 22 años que se bajó del vehículo. Carlos había cambiado. Ya no era el muchacho resentido que se había ido. Sus manos seguían siendo callosas, pero había algo diferente en su mirada: determinación, madurez, la confianza de alguien que se había ganado su lugar en el mundo por mérito propio. No hubo abrazo inmediato. Se miraron con la incomodidad de 2 extraños que alguna vez fueron familia. Hola, papá. Carlos, hijo, no debiste venir. Yo no quería. Muéstrame los papeles del banco. Pasaron la tarde en la notaría del pueblo revisando documentos. Carlos leía cada página con atención, preguntando detalles, tomando notas. Martín observaba sorprendido. ¿Cuándo había aprendido su hijo menor a hacer estas cosas? ¿Llamaste a Andrés?, preguntó Carlos mientras revisaban el contrato de hipoteca. Martín bajó la mirada, avergonzado. Me dijo que no podía ayudar, que eran mis malas decisiones financieras. Carlos apretó la mandíbula pero no dijo nada. Simplemente siguió leyendo. Al final del día, tenían un panorama claro. Martín debía 3,5 millones al banco. Tenía 25 días para pagar o perder todo. No tienes esa cantidad, dijo Martín. Nadie la tiene. Yo me buscaré dónde quedarme, tal vez en la casa de... Yo la tengo. Martín levantó la vista bruscamente. ¿Que yo tengo ese dinero, papá? Bueno, casi. Tengo 3 millones ahorrados. Los otros 500,000 los puedo conseguir. ¿Cómo? Carlos, tú apenas llevas 4 años trabajando. Carlos se recostó en la silla, mirando a su padre con una mezcla de orgullo y dolor. ¿Quieres saber qué hice estos 4 años? Trabajé como me enseñaste, sin descanso. El primer año dormía en el taller para no pagar arriendo. Comía 1 vez al día para ahorrar. Hacía zapatos desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Sin fiestas, sin lujos, sin gastar en pendejada. Martín escuchaba con los ojos llenándose de lágrimas. El segundo año ya tenía clientela fija. Campesinos que necesitaban botas buenas, botas que duraran. Les cobraba justo, trabajaba bien y volvían. El tercer año contraté a un ayudante en el cuarto. Bueno, ahora tengo 3 empleados y estoy haciendo zapatos para 2 cooperativas agrícolas de la región. Carlos, yo no sabía. No sabías porque nunca preguntaste, papá. Igual que nunca preguntaste si yo quería trabajar en el taller o si tenía otros sueños. Me pusiste a trabajar y ya. Sin explicaciones, sin cariño, en solo órdenes. Las palabras dolían porque eran verdad. Pero ¿sabes qué es lo irónico?, continuó Carlos, su voz quebrándose levemente, que lo que más odiaba de ti resultó ser lo mejor que me pasó en la vida. Me enseñaste a trabajar, me diste un oficio, me hiciste fuerte. Mientras Andrés aprendía a pedir, yo aprendía a hacer. Martín no pudo más, se levantó y abrazó a su hijo. Carlos se resistió un momento, pero luego correspondió el abrazo. Era el primer abrazo real entre ellos en años. Lo siento, lloró Martín. Siento haber sido tan duro contigo. Siento no haberte dicho que lo hacía porque te amaba, porque no quería que terminaras como Andrés. Lo sé, papá, ahora lo sé.
Esa noche durmieron en el taller, como en los viejos tiempos. Carlos en el cuarto que había sido suyo de niño, Martín en su habitación. Pero todo era diferente ahora. Al día siguiente, Carlos fue al banco con un maletín lleno de dinero en efectivo. 3 millones que había ahorrado con sangre, sudor y lágrimas. Los otros 500,000 los prestó un amigo zapatero de Villa del Rosario, sin preguntas, solo por la confianza en la palabra de Carlos. El banco recibió el pago completo. El taller se salvó. Pero ambos sabían que esto era solo el comienzo de algo más grande. Carlos se quedó en San Pedro de los Milagros. Al principio solo iba a ser hasta asegurar que Martín estuviera estable, pero días se convirtieron en semanas, y semanas en meses. Deberías volver a tu taller, le decía Martín. Ya hiciste suficiente por mí. Mi ayudante puede manejarlo unos meses, respondía Carlos. Además, este lugar necesita trabajo. Y vaya que lo necesitaba. Años de descuido habían convertido el taller en una sombra de lo que fue. Las herramientas estaban oxidadas, la maquinaria vieja estaba descompuesta, las paredes necesitaban pintura, pero más allá de lo físico, el negocio estaba moribundo. Los pocos clientes que quedaban eran ancianos leales que pronto también desaparecerían. Carlos tenía ideas que Martín, atrapado en sus formas antiguas, nunca había considerado. Necesitamos modernizarnos, dijo Carlos una tarde, mostrándole su celular. Mira, podemos vender en línea, hacer una página en redes sociales. La gente está buscando productos artesanales, hechos a mano. Eso es lo que hacemos nosotros. Eso es para gente joven, protestó Martín. Yo no entiendo de esas tecnologías. Por eso estoy yo aquí. Lentamente, el taller comenzó a transformarse. Carlos tomó fotos de los zapatos que Martín hacía y las publicó en Instagram y Facebook. Creó una historia en zapatos artesanales hechos por maestro zapatero con 40 años de experiencia. Cada par es único. Las órdenes comenzaron a llegar de ciudades lejanas. Martín observaba asombrado cómo su hijo convertía su oficio tradicional en algo moderno sin perder su esencia. ¿Cómo aprendiste todo esto?, preguntó una noche mientras cenaban. En Villa del Rosario. Tuve que aprender porque no tenía dinero para publicidad. O aprendía a vender en redes sociales o me moría de hambre. Trabajaban lado a lado ahora, pero diferente a cuando Carlos era niño. Ahora había respeto mutuo. Martín enseñaba las técnicas antiguas que solo él conocía. Carlos aportaba ideas nuevas, eficiencia, estrategia. Una tarde, mientras trabajaban en silencio, Martín se atrevió a hacer la pregunta que lo carcomía. ¿Por qué me ayudaste, Carlos? Después de todo lo que te hice pasar, tenías derecho a dejarme caer. Carlos dejó de coser y miró a su padre. ¿Quieres la verdad, por favor? Al principio, cuando llamaste, no quería venir, estaba enojado. Pensé en que se las arregle solo, como me hizo a mí, pero esa noche no pude dormir. Seguía pensando en todas esas mañanas que me despertabas a las 5, en cómo me enseñaste a ser responsable, a terminar lo que empezaba, a no rendirme cuando algo era difícil. Hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. Odiaba trabajar en el taller, papá. Lo odiaba con toda mi alma. Pero cuando llegué a Villa del Rosario sin nada más que mis manos y un oficio, me di cuenta de algo. Me habías dado libertad. Libertad de no depender de nadie. Mientras Andrés necesita que alguien le dé trabajo, yo puedo crear mi propio trabajo. Esa es la diferencia. A Martín tenía lágrimas en los ojos. No lo planeé así en solo. No quería que terminaras como tu hermano. Lo sé, Ani. Funcionó. Me hiciste fuerte cuando él es débil. Me enseñaste a valorar el dinero cuando él lo desperdicia. Me diste raíces cuando él solo tiene ramas huecas. Se abrazaron de nuevo. Esta vez sin el peso de años de resentimiento, sino con la comprensión de dos hombres que finalmente se entendían. Mientras tanto, en Medellín, Andrés enfrentaba su propia realidad. La empresa donde trabajaba había cerrado. Su estilo de vida caro lo había dejado endeudado hasta el cuello. El apartamento lujoso ya no podía pagarlo. El carro estaba a punto de ser embargado. Llamó a Martín una tarde, desesperado. Papá, perdí mi trabajo. Necesito dinero para... No tengo, Andrés, pero siempre has tenido. Siempre me has ayudado. Ya no puedo. Y aunque pudiera, no lo haría. Silencio atónito del otro lado. ¿Qué? ¿Ahora me vas a abandonar? Martín respiró profundo. No te estoy abandonando, hijo. Te estoy dejando caer, que es diferente. Debí hacerlo hace 20 años. Y colgó 6 meses después. El taller Solano e Hijo estaba prosperando como nunca. El letrero nuevo en la fachada brillaba con orgullo. Dentro, Martín y Carlos trabajaban coordinados como una orquesta bien ensayada. Habían contratado a 2 aprendices jóvenes del pueblo, muchachos
que Carlos entrenaba con firmeza, pero también con paciencia. Así no, le decía Carlos a uno de ellos, mira, te voy a enseñar de nuevo, y vas a practicar hasta que te salga bien. Martín sonreía viendo la escena. Carlos había aprendido no solo el oficio, sino también cómo enseñarlo. Las ventas en línea habían explotado. Personas de todo el país ordenaban los zapatos artesanales de Martín. Revistas de moda habían publicado artículos sobre el regreso de lo artesanal y el taller aparecía en las recomendaciones. Carlos manejaba las redes sociales, los envíos, la contabilidad. Martín hacía lo que mejor sabía, crear arte con cuero. Una tarde de domingo, mientras descansaban en el corredor del taller tomando café, vieron llegar un taxi. De él se bajó Andrés. Llevaba meses sin verlo. El cambio era impactante. El hombre elegante y arrogante había desaparecido. Andrés lucía demacrado, con ojeras profundas, ropa arrugada. Traía una maleta pequeña. «Hola, papá. Hola, Carlos», dijo con voz apagada. «Andrés», respondió Martín, sin levantarse. Un silencio incómodo se extendió. Carlos observaba a su hermano mayor con una mezcla de lástima y satisfacción. «Perdí el apartamento», dijo Andrés finalmente. «Estoy endeudado, no tengo dónde quedarme». «¿Y tu novia?», preguntó Martín. «Me dejó cuando perdí el carro y el apartamento. Resulta que le gustaba mi dinero, no yo». Otro silencio. «Vine a pedir perdón», continuó Andrés, la voz quebrándose, «y a ver si en sí puedo quedarme aquí unos días. Solo hasta conseguir trabajo». Martín miró a Carlos. Asintió levemente. «Puedes quedarte», dijo Martín, «pero con condiciones. Las que sean. Trabajas en el taller, sin sueldo los primeros 3 meses. Aprendes el oficio desde cero, como lo hizo tu hermano. Pagas tu comida ayudando con los oficios de la casa. Y nada de quejas». Andrés palideció. «Papá, yo estudié administración. No puedo ponerme a hacer zapatos como un... ¿Como un qué?», interrumpió Carlos, levantándose, «como un campesino, como alguien que se gana la vida honestamente». Andrés bajó la mirada. «No quise decir eso. Esas son las condiciones», dijo Martín firmemente. «Tómalo o déjalo». Andrés miró su maleta, luego el taller, luego a su padre y hermano. No tenía opciones. «Acepto». Los primeros meses fueron brutales para Andrés. Sus manos suaves se llenaron de ampollas. Se levantaba a las 5 de la mañana cuando nunca había madrugado en su vida. El trabajo manual lo agotaba de formas que nunca imaginó. Quiso renunciar 1000 veces. Pero Carlos no le dio tregua. Lo trataba exactamente como Martín lo había tratado a él, con firmeza, sin concesiones, enseñándole que nada valioso viene fácil. «Es injusto», se quejaba Andrés. «A mí me tratas como esclavo y a ti papá te dio todo». Carlos soltó una risa amarga. «No, hermano, a ti papá te dio todo. A mí me dio lo que realmente importaba, a un futuro. Tú recibiste dinero que se acabó. Yo recibí conocimiento que nadie me puede quitar». 1 año después, Andrés había cambiado. Ya no era el hombre arrogante de antes. Sus manos estaban callosas, su cuerpo más fuerte. Había aprendido a hacer un par de zapatos decente. Más importante, había aprendido humildad. Una noche, los 3 cenaban juntos. Martín, ahora de 62 años, los miraba con algo que no había sentido en décadas, en orgullo por ambos hijos. «Tengo algo que decirles», anunció Martín. Ambos lo miraron. «Quiero disculparme con los dos. Andrés, te fallé dándote todo sin enseñarte a ganártelo. Carlos, te fallé siendo tan duro sin explicarte por qué, papá», comenzó Carlos. «Déjame terminar. Aprendí que el amor no es dar todo lo que tus hijos quieren, es darles lo que necesitan para sobrevivir sin ti. Andrés, te di comodidad, pero te robé fuerza. Carlos, te di fuerza, pero te robé ternura. Los dos pagaron el precio de mis errores». Andrés habló por primera vez con verdadera humildad. «Gracias, papá, por no seguir dándome dinero, por dejarme caer. Fue lo mejor que pudiste hacer por mí». Carlos añadió, «y gracias por ser duro conmigo. Me salvaste la vida sin que me diera cuenta». Martín sonrió, las lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. «Ahora, ambos saben hacer zapatos. Ambos pueden sostenerse solos. Cuando yo me vaya, van a estar bien». «No hables de eso», dijo Andrés. «Hay que hablarlo. Pero ahora sé que los dejo preparados».